El próximo jueves 3 de mayo el Tribunal Constitucional verá la causa del caso entre la Subsecretaría del Interior y una gobernación. A esto se suma el caso de los correos electrónicos, de los 350 correos electrónicos que el Consejo para la Transparencia le pidió develar al ministro general de la Presidencia, Cristian Larroulet. Para hablar de estos temas estamos con el presidente de este Consejo, Alejandro Ferreiro. ¿Qué tal, Francisca? Mucho gusto. Muchas gracias por esta entrevista. Un placer. Primero que todo, ¿qué le parece que el gobierno esté recurriendo a los tribunales para saltarse de cierta manera los mandatos que le está haciendo el Consejo para la Transparencia, que fue una ley que fue aprobada? Bueno, tiene derecho el gobierno, como cualquier persona que no se conforme con lo resuelto por el Consejo para la Transparencia, para llevar el caso a tribunales. Pero hay que hacerlo, me parece, con cuidado, porque si los casos de acceso a la información llegan todos a los tribunales, eventualmente al Tribunal Constitucional, el tiempo que media entre una solicitud y la efectiva entrega de la información puede ser excesiva. Y sabemos que el derecho de acceso a la información y la transparencia solo es eficaz en la medida que sea oportuna y también gratuita. Cuando hay que reclamar ante los tribunales, contratar abogados, lo cierto es que se dificulta tanto la oportunidad de la entrega como la gratuidad, que son principios fundamentales. Por eso tiene derecho el gobierno, no se le puede cuestionar a él ni a ningún actor que vaya a los tribunales, reclame por una decisión del Consejo, pero es prudente que se administren los reclamos ante los tribunales, ojalá como excepción y no como regla general. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto de que ustedes dictan un mandato de acceso a la información y se produce esta como de ir a apelar, de no entregar? ¿Hay poca transparencia? ¿Chile es un país poco transparente? A ver, hay dos cosas en tu pregunta. Yo creo que todavía estamos en una transición cultural incompleta. Durante mucho tiempo los funcionarios públicos, las autoridades consideraban que la información respecto a la gestión pública era paradojalmente privada, que les pertenecía a ellos. Terminaba un gobierno y se llevaba todos los archivos para la casa, en vez de reconocer que es un activo del país, que le pertenece a toda la sociedad y que debe ser mantenido para la revisión por cualquier ciudadano. En consecuencia, hay un cambio cultural que en Chile se marca con esta reforma legal y una reforma constitucional del año 2005 que declara la transparencia expresamente de todo lo concerniente a la función pública, pero es una transición que todavía no termina. Y, por ejemplo, en el caso de correos electrónicos, el mismo caso que hoy día se discute, que ha generado mucha polémica, que el gobierno lleva a la Corte de Apelación y también al Tribunal Constitucional, en México, en Noruega, en Suecia, en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, se habría resuelto exactamente como lo resolvió el Consejo. Es decir, un correo electrónico es un registro público, si es un correo de funcionarios públicos, si versa sobre materias públicas, y lo que hay que revisar es si el contenido del correo contiene algún elemento que justifique la reserva o secreto, si afecta su revelación al cumplimiento de las funciones del organismo, si afecta a un tercero, a la seguridad nacional o el interés nacional. Pero en caso contrario, si no puede acreditarse la justificación de la reserva, ese correo, como ese archivo, como ese estudio, como ese documento deben ser públicos, porque la regla general en los tiempos de la transparencia es que la información que obra en poder de la administración es pública y la excepción es la reserva. Alejandro, pero ¿quién determina eso? ¿Quién determina si es que hay comprometido la seguridad nacional, si es que es de interés mantenerlo bajo cautela? El proceso es el siguiente. Un ciudadano, tú pides acceso a la información. Si te la entregan, fantástico y se acaba el problema. Si te la niegan invocando una causal, tú puedes conformarte con la negativa. Te parece bien que te la hayan negado. Te parece persuasiva la argumentación para negar la información. Pero en caso contrario, tú puedes reclamar. Tú puedes decir, no me parece que el gobierno me niegue la información. No está acreditada el interés nacional, no está acreditado que afecte a la seguridad de la nación, no está acreditado que perjudique el funcionamiento del organismo. ¿Tú vas a dónde? Al Consejo para la Transparencia. Ese es el organismo que la ley estableció para dirimir los conflictos entre los ciudadanos que piden información y los órganos del Estado que la niegan. En consecuencia, está resuelto quién resuelve. Ahora, el caso particular del correo... el tema de los contenidos, ¿ustedes tienen acceso a esa información? Salvo que los gobiernos o las autoridades o los municipios, en fin, nos nieguen la información. Nosotros ¿pero a ustedes como consejo se la niegan? Hemos tenido casos en que no se nos ha entregado la información, pero hemos tenido otros casos en que sí. Hemos revisado contenidos de manera reservada, por ejemplo, de la ley reservada del cobre para ver si una información asociada a una ley reservada podía revelarse o no.
Y le dijimos al gobierno, en el caso de los correos electrónicos del ministro Larroulet, que estábamos en condiciones de analizar el contenido de los correos bajo cierta reserva para evitar que los correos se ventilaran en una audiencia pública y que se sacrificara la privacidad innecesariamente. ¿Y? El gobierno más bien ha tenido una tesis contraria, no está dispuesto a discutir sobre el contenido. Ha dicho, mire, esto no es un asunto de contenido más, contenido menos. Esto es un asunto de continente, de envoltorio. De forma y no de fondo. Es el correo electrónico en cuanto tal el que constituiría, a juicio del gobierno, una comunicación privada que la Constitución protege. Esa es la tesis del gobierno y, por tanto, ellos no entran a la discusión del contenido, se quedan en la defensa del carácter reservado, absoluto, sin restricciones de todos los correos electrónicos que tenga alguna autoridad. Y eso nos parece a nosotros peligroso, nos parece complejo para el futuro de la transparencia en Chile, porque la evidencia muestra que cada vez más la gestión pública y privada, la gestión institucional se hace por correos electrónicos, claro, por las ventajas en la fluidez, por la rapidez, por la formalidad y sobre todo por el tema de los registros. Porque no hay nada más difícil que mantener archivos indexados, ordenados en papel. Claro. Pero las gracias de los correos electrónicos es que las carpetitas ordenadas. Las carpetas están listas, los archivos son perfectos, los buscamos por destinatario, por remitente, por fecha, por contenido. Y entonces es superior el correo electrónico como forma de comunicación y por eso cada vez más instrucciones, cada vez más decisiones se adoptan por esa vía. Alejandro, ¿qué expectativa tienen de este caso? Como bien decías tú en la introducción, el 3 de mayo el Tribunal Constitucional ve un caso, que es el primer caso importante sobre esta materia, en la que el alcalde de Melipilla le pide a la gobernación de Melipilla que le entregue un correo electrónico que, según lo que se dice, contenía la instrucción a través de la cual el subsecretario del Interior le pedía a la gobernación que devolviera fondos que inicialmente habían sido entregados a la gobernación para efecto de la reconstrucción. El alcalde de Melipilla habría señalado que había gastado muchos dineros municipales de emergencia para la reconstrucción en la expectativa de que el gobierno central se lo iba a devolver. Y después, cuando pregunta qué pasó con los dineros, la gobernación le dice: los tuve que devolver y los devolví por una instrucción. ¿Dónde está esa instrucción? En un correo electrónico. Entrégame, no te lo puedo entregar porque los correos electrónicos son privados. Ese es el tema particular que se está discutiendo ahora en el Tribunal Constitucional. A mi juicio es el caso más claro de un correo, no de muchos, de un correo que reemplaza no una llamada telefónica, como se ha dicho, sino a una instrucción. Porque la propia gobernadora de Melipilla, cuando le preguntan dónde nace la decisión de devolver los recursos, invoca este correo electrónico. Entonces, es complejo que se nos diga que constituye una comunicación privada. Lógico. Algo que tiene que ver tan esencialmente con una decisión pública, con recursos públicos, con decisiones de autoridades públicas. Alejandro, pasemos a otro tema muy importante que tiene que ver con la famosa ley del lobby, que ahí está. Hubo una indicación sustitutiva que se ingresó este lunes, el lunes 23 de abril. ¿Qué pasa con la ley del lobby? ¿Para dónde va la ley del lobby? Efectivamente hay una indicación de la ley del lobby, el gobierno nos ha enviado ese proyecto, le interesa conocer nuestra opinión, yo espero juntarme con la autoridad de gobierno en los próximos días sobre este punto. ¿Con el ministro Larroulet? Es posible con el ministro Larroulet, con quien tengo, dicho sea de paso, una excelente relación personal de mucho tiempo y por tanto esto no hay que personalizarlo. Y por tanto vamos a ver, vamos a darle nuestra opinión reservadamente sobre ese proyecto. Confieso que inicialmente las líneas gruesas del proyecto me parecen correctas, se pone el énfasis no tanto en los supuestos lobistas, sino en los funcionarios públicos, se obliga a transparentar los contactos que los funcionarios públicos hayan podido tener con quienes quieran influir. Volvemos a los mails. Y probablemente te vas a dar cuenta cómo cuando se quiera identificar los contactos de los lobistas con las autoridades, necesariamente vamos a tener que ver los mails. Y el propio gobierno quizás a futuro se dé cuenta que esto de reservar los correos electrónicos a todo evento es una mala política de largo plazo. Bueno, hay que apostar a eso entonces. Hay que apostar a que esta transición cultural incompleta se vaya completando. Nos cuesta porque estábamos acostumbrados, los que trabajamos en el sector público, a entender que la información nos pertenecía. Pero la información le pertenece a los ciudadanos, a los contribuyentes, a las personas que tienen derecho a hacer control social y a participar en la cuestión pública con información arriba de la mesa. Para terminar, y bien brevemente, ¿qué más le falta a Chile en materia de transparencia? Nos falta lo que tenemos atrás. Fíjate que tú has puesto una gran foto acá atrás que revela, me parece a mí, uno de los principales problemas que tenemos en Chile. Tenemos una muy buena ley de transparencia que establece la regla general de la transparencia y causales de reserva muy acotadas. Pero respecto de qué información tenemos derecho, ¿a qué información podemos acceder? ¿Qué información maneja el Estado? ¿Lo sabe usted? No es fácil saberlo, porque históricamente la custodia, los archivos,
el registro de la información disponible ha sido maltratada, ha sido desregulada. Entonces tenemos un tremendo derecho en la ley, pero no sabemos respecto de qué ejercerlo. Y entonces tenemos una dificultad, que nos pueden decir, mira, le entregaría feliz esta información, pero no la tengo. Y a veces es cierto, porque el desorden histórico, la mala práctica de la gestión y de la custodia, determina que cierta información se haya perdido o no se encuentre. Pero a veces en ese mismo desorden se encuentra la justificación para invocar abusivamente la inexistencia, porque a veces es más fácil decir que el documento no existe que discutir frente al Consejo para la Transparencia o frente a los tribunales la existencia de alguna causal o reserva. Es decir, ordenarnos. Ordenarnos por el bien de ordenarse, para decir a los ciudadanos qué información genera y mantiene el Estado. Y segundo, para que no se invoque nunca mañosamente la supuesta inexistencia de un documento para evitar entregar lo que existe, pero resulta incómodo entregar. Bueno, que así sea entonces. Que así sea, que nos vaya bien en el futuro en estos temas. Que nos vaya bien. Muchas gracias por esta entrevista, Alejandro. Así dejamos esta entrevista entonces en DFTV y yo los dejo invitados a una próxima.